noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder, en el corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán y lo verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero, quiero danzar, 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 danzar.
¿Qué tal? Saludos a todas las familias, aquellas personas que se conectan el día de hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Empecemos con una oración. Señor, muchas gracias por este día que nos das. Si tú nos das vida, Señor, es porque tú tienes planes para nosotros, Señor, todavía. Es una oportunidad más para acercarnos a ti, para hacer las cosas, Señor, de la mejor manera. Sabemos que tú estás allí, Señor, a la puerta y es que uno se acerque a ti. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones realmente y que la pongamos en práctica. Y como dice tu palabra, no simplemente ser oidores, sino hacedores de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero hablar de un acto que cuesta mucho enfrentar en nuestras vidas en muchas ocasiones. Y ese acto es el acto de reconciliarse, el acto de la reconciliación. Muchos en algún punto de nuestra vida hemos disfrutado de relaciones con personas que hubo momentos agradables. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas buenas relaciones entre personas que alguna vez se disfrutó por X circunstancia, desde la circunstancia más insignificante hasta la circunstancia quizá más grave, han sido rotas, pero de igual manera el resultado ha sido el mismo. Esa relación ha sido quebrada, rota. Y ambas partes, ¿qué es lo que pasa a consecuencia de eso? Dejan de hablarse y la comunicación se vuelve algo extraña, incluso incómoda ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas dos personas, esta amistad o esta relación que había, se convierte prácticamente en una relación extraña y se vuelven extraños. Y aquellos hermanos que estaban allí para cualquier situación, aquellos padres e hijos que disfrutaban de una buena relación, matrimonios, miembros de la iglesia, aquellas amistades y más que nada, aquella persona que tenía una relación con Dios muy personal, ha dejado de existir. Entonces, ese distanciamiento solo puede ser solucionado de una sola manera y es por medio de una reconciliación sincera. Muchas veces las personas dicen, ¿sabes qué? Hay que olvidarlo, borrón y cuenta nueva. Y no se habla y no se sana esa situación. Y no, cuando hay una relación, una reconciliación sincera, entonces a consecuencia se restaura esa relación, esa amistad, esa confianza. Y esa relación ya dañada se revierte en uno de paz, de comunión. Cuando estas personas resuelven las diferencias con sinceridad, entonces es cuando ha ocurrido una reconciliación. En nuestro entorno, en las noticias, en nuestras amistades, en nuestras familias, vemos esto una y otra vez. No falta que pues que el tío no le habla a aquel tío y que el primo y que este matrimonio y esta amistad, etcétera, etcétera. Y esto no es nada nuevo porque mientras haya personas involucradas siempre va a haber diferencias. Si vamos a la palabra de Dios, vemos que este concepto de división, estas riñas entre familias, entre entornos familiares, ha existido de generación en generación. Y algo que a mí me impacta mucho es que esto sucedió nada más ni nada menos que con el mismo pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. En algún punto de su historia, Israel fue dividido y no por un ejército, no por una conquista. Sabemos que el pueblo de Israel ha pasado por muchas etapas de conquistas, de esclavitud, por los egipcios, fue conquistado por el imperio de Babilonia, pero cuando realmente vino la división fue interna.
e Israel fue dividida entre Israel y Judá. Dos naciones de Israel salieron. Vemos cómo Israel fue dividido, y esto es lo interesante, por causa del pecado, idolatría y desobediencia de nada más ni de nada menos que del gran Salomón, el hijo de David. Él abandona el pacto que Dios había establecido con él, se va a pos de otros dioses, empieza a adorar otros dioses. Salomón no cumplió los estatutos, ordenanzas o leyes que tenían para los reyes de Israel y tuvo muchas mujeres. ¿Y dónde leemos esto? Bueno, si vamos a la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 11, empezando en el versículo 3, dice, y tuvo, hablando de Salomón, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. También vemos en Deuteronomio 17:17, si retrocedemos la historia, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y estaban en esa travesía a la tierra prometida, también había unas ordenanzas para los futuros reyes que iban a reinar Israel. Y dice Deuteronomio 17:17, ni tomará, hablando de los reyes de Israel, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y sigue la palabra diciendo, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y empieza con estos estatutos para los reyes. Entonces vemos cómo Salomón no cumple este pacto con Dios, ¿no? Estas leyes. Salomón, el que había construido el templo de Dios, el más sabio de la historia, casi al final de su reinado es cuando se aparta de Dios. Entonces, a consecuencia de estos actos de Salomón, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Dios envía a un profeta llamado Ahías. Este profeta va al encuentro de un hombre llamado Jeroboam, que era un siervo de Salomón. Si era un siervo de Salomón, era alguien de confianza. Hay que poner mucha atención a este punto. Entonces la palabra de Dios dice que Jeroboam, siervo de Salomón, dice la palabra de Dios que él era valiente, que era esforzado. Se le da la profecía que él va a reinar sobre 10 tribus de Israel. Un siervo de Salomón. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios de que el reino de Israel iba a ser dividido. ¿Y dónde encontramos esto? En Primera de Reyes, el mismo libro, capítulo 11, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Acabamos de hablar de este siervo Jeroboam. Vamos a seguir en la historia un poquito más para que tener un buen contexto histórico de esto. Ahora, Jeroboam era el siervo, pero era esforzado y valiente. Se le da una profecía. Pero el que realmente era el heredero legítimo, si así le queremos llamar, era el hijo de Salomón. Y este hijo de Salomón se llamaba Roboam. Pero Dios ya había decretado su palabra. Cuando Salomón se entera de esta profecía que Ahías, el profeta, le da a Jeroboam, Salomón trata de matar a Jeroboam, envía a matar a Jeroboam, pero este Jeroboam huye a Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces, rápidamente, cuando muere Salomón, Roboam
el hijo de Salomón sube al trono, obviamente, como rey de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo se junta y le pide al nuevo rey Roboam que disminuya algo de la dura, dice la palabra de Dios, servidumbre que Salomón había impuesto sobre ellos y este yugo pesado. Pero Roboam no acepta, y al contrario, él les dijo que él iba a añadir más a su yugo, y aparte dijo esto: mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Entonces, en ese momento se cumple la profecía. Por esa razón, las 10 tribus del norte llamaron a Jeroboam, que era el siervo de Salomón, para que él fuera el rey, y así abandonaron a Roboam, que era el hijo de Salomón. Entonces vemos en este momento que el pueblo de Israel se divide en dos: el reino de Israel gobernado por Jeroboam y el reino de Judá gobernado por Roboam. El pueblo se divide, y lo que es interesante es que Salomón, el hombre más sabio de la historia, estuvo involucrado. Si el pueblo de Dios de Israel estuvo involucrado junto con el hombre más sabio de la historia, ¿qué podemos esperar nosotros? No es algo extraño que sucedan divisiones de este tipo en nuestras vidas. Pero hay una esperanza, y es lo que me quiero enfocar hoy día. Que después de esta división de Israel, tomando en cuenta esta, pero yo sé que en tu mente ahorita estás pensando en quizá esa relación, esa amistad, esa relación familiar, en tu trabajo o en la iglesia, o lo más importante, con Dios. Vemos que después de esta división interna, que no fue causada por una conquista exterior o por un pueblo enemigo, Dios pone en marcha un plan de amor, un plan de redención para ti, para mí, para la humanidad. Y es que las divisiones, la división del pueblo de Israel apunta nada más ni nada menos que a Jesús, el verdadero hijo de David prometido. Jesús fue descendiente de la tribu de Judá. Entonces es por eso que se mantiene todavía el reino de Judá, por amor, dice su palabra, que por amor al rey David. Entonces ese linaje del reino no fue cortado. Y a diferencia de Roboam, a diferencia de Salomón, de todos los reyes que tuvo Israel, Cristo estaba verdaderamente por cumplir la voluntad de Dios, que era reunir a un pueblo, reunirnos de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y que hubiera una verdadera reconciliación entre esas relaciones distanciadas, entre familias, entre la iglesia, hermanos en Cristo, entre matrimonios, entre amistades, pero ante todo reconciliar nuestra relación con nuestro Creador, nuestra relación con Dios. Hay un versículo que yo he escuchado toda mi vida, y creo que a lo mejor muchos han escuchado este versículo, que se encuentra en 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si realmente creemos esta palabra de Dios, Dios nos limpia de todo pecado, y realmente todas aquellas cosas que algún día hiciste, Dios las quita de tu vida, y todas son hechas nuevas. Siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea genuino, aceptemos a Cristo en nuestro corazón y dejemos esa manera de vivir. Entonces, todos estamos en ese punto. Nos hemos reconciliado con Dios, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Una vez que hemos tenido una verdadera reconciliación con Dios, Dios nos ha perdonado, y como dice su palabra, que nos ha hecho nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es que el ser nueva criatura
ese privilegio, ese milagro realmente de que Dios perdone todos tus actos, toda tu vida pasada, pecaminosa, como quieras llamarle, proviene de Dios, obviamente. Y Dios nos reconcilió por medio de su Hijo Jesús, por medio de Cristo. Lo hizo por medio de un amor sorprendente, por medio de su sacrificio. Un sacrificio perfecto. Y si nos ponemos a analizar, cuando Dios envía a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz, en ese momento Cristo inicia el ministerio de la reconciliación. Aun cuando Él era el inocente en esta relación distanciada entre nosotros y Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos reconcilia por medio de su Hijo Jesús por amor. Y en ese momento, cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. En ese momento también, aparte que nos hereda su salvación, la vida eterna, todas sus bendiciones, nos hereda un ministerio. Esto es algo que fue impactante para mí, es el ministerio de la reconciliación. Muchas veces leemos ese texto y es usado nada más ese texto, pero más adelante de ese texto hay más información que está ligado con ese texto. Una vez que le hemos aceptado, también estamos aceptando el ministerio de la reconciliación. Porque si estamos en Cristo, tenemos que aceptar todo lo que proviene de Él. Si seguimos más adelante, en 2 de Corintios 5, del versículo 18 en adelante, dice, y todo esto, hablando de que somos nueva criatura, de que las cosas viejas pasaron, todo eso proviene de Dios, como hablábamos en algún momento, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por su Hijo. Y aquí viene, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, ¿okay? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, a nosotros nos estaba reconciliando con Él. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomando en cuenta todo nuestro pasado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y por último, el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Una vez que nos hemos reconciliado con Dios, que hemos hecho un pacto con Él, que hemos decidido decir, Señor, ¿sabes qué? Ya estuvo. Quiero caminar en tus caminos. Quiero hacerlo recto delante de ti. Una vez que hemos tenido esa verdadera reconciliación con Dios por medio de su Hijo Jesús, y que es posible porque su palabra lo dice. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura, una nueva persona, con una nueva mentalidad, con una nueva manera de hablar, una nueva manera de ver la vida, de ver las cosas. ¿Qué es lo que pasa una vez que te has reconciliado con Dios? Ahora sigue una parte que es difícil para la mayoría, y es reconciliarte con tu prójimo. Ahora, quizás se preguntarán, bueno, pero es que Dios... No, pues solamente con Dios porque es lo más importante. O no, si Dios conoce mi corazón y yo estoy bien así. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque esa es nuestra guía. En Mateo, capítulo 22, empezando del versículo 34, hay un suceso que cambia el rumbo de la historia de la humanidad realmente. Y es que dice que había unos fariseos allí tratando en la época cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Estos fariseos, esos escribas querían de una u otra manera tratar de refutar todo lo que él era. Lo querían agarrar en curva, como dicen, en un argumento o lo que sea. Entonces dice la palabra de Dios, empezando en el versículo 34. Entonces los fariseos
oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o sea, unieron fuerzas, ¿no? Vamos a hacer caer a Jesús, vamos a agarrarlo en curva en algo, a ver qué dice mal. Entonces, uno de ellos, que era un intérprete de la ley, o sea, era un hombre con conocimiento, inteligente, supuestamente, ¿no? Con gran intelecto, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A lo que Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero lo interesante es que Jesús no se queda callado allí. Ya dio el primer mandamiento, pero por consiguiente dice en el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Alguna vez, esto es mi casa, ¿no? Por ejemplo, dar un ejemplo. Si le preguntan a nuestros padres, ¿a quién amas más de tus hijos o lo que sea? O el preferido. No hay. O mencionan, bueno, tengo una relación diferente con tal persona, pero no también esta persona. No, tienes que elegir a uno. No, es que no hay. Y es lo mismo. Aquí es interesante ver cómo Jesús pone a la par el amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, a la par de amar a tu prójimo. Entonces, si Dios está poniendo este concepto de amar a Dios con amar a tu prójimo, quiere decir que una vez que tú te reconcilias con Dios y que te hace nueva criatura, no puedes, si realmente has aceptado a Cristo en tu corazón, no puedes decir, no, entonces con mi prójimo, con mi familiar, con mi primo, con mi amigo, con esta amistad, con este hermano de la iglesia, voy a tener una relación sin reconciliación. Porque si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, ¿qué es lo que va a pasar? Que automáticamente vas a querer reconciliarte con todo el mundo. Y quizá no sea posible, a lo mejor porque del otro lado, la otra persona a lo mejor no ha tenido una reconciliación verdadera con Dios, pero que no quede en ti, que no quede de ti. Y dice la palabra de Dios, y Jesús dijo en este Mateo 22, en el versículo 40, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda esa ley que miramos, los estatutos para los reyes de Israel, que Salomón quebró, las profecías, si realmente seguimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y si realmente perdonamos a nuestro prójimo, todas las demás ordenanzas no van a ser como, las tengo que cumplir, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto sí, esto no. De esto depende toda la ley, todo, y los profetas, dice la palabra de Dios. Entonces, en resumen, primeramente, tenemos que entender que si estás pasando por un momento crítico en tu entorno familiar o con una amistad y más que nada con Dios, mira en la Biblia que siempre ha sucedido eso en la historia de la humanidad. Sucedió con Salomón, el hombre más sabio de la historia. Puede suceder contigo, puede suceder conmigo. Pero hay esperanza que es por medio de Cristo, por medio de una verdadera reconciliación. Y es que la sangre de Cristo nos reconcilia con Él. Pero tenemos que dejar nuestra manera de vivir, ese carácter, que Dios lo moldee realmente. ¿Y qué es lo que sucede cuando Dios nos ha hecho nueva criatura? Cuando todas las cosas viejas ya pasaron que hiciste y todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios que lo tienes que amar con toda tu mente, con todo tu corazón y toda tu alma. Pero recuerda que Jesús no se queda nada más con ese gran mandamiento, sino que a la par
No, pero es que no puedo dejar afuera también que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nos decimos llamar hijos de Dios, embajadores de Cristo, hay que reconciliarnos con ambas partes. Con ambas partes, y yo te aseguro que una vez que no quedó en ti, que hiciste todo lo posible para que haya una reconciliación con tu prójimo, vas a tener paz y vas a vivir con la mente en paz, con un corazón sano, que es lo más importante. Así que te insto a que si en este momento estás pensando en esa persona, en esta situación, que hagamos una llamada y decir, ¿sabes qué? Sucedió esto, tal y tal. Vamos a reconciliarnos. Si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Señor, muchas gracias por esta palabra. Es una palabra que confronta, es una palabra, Señor, que exhorta, pero es tu palabra y es una palabra de bien, Señor. Es una palabra que puede sanar muchas heridas que quizá pueda haber, Señor, allí a raíz de esto. Puede sanar, Señor, pensamientos y vidas, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté redarguyendo, Señor, nuestros corazones y que realmente, Señor, seamos representantes tuyos aquí, Señor, en la tierra, embajadores tuyos, Señor, y dar el ejemplo y ser los primeros en actuar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buen día. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros el día de hoy y nos vemos pronto. Dios les bendiga.